Aquel día, uno de los animadores más conocidos del entorno futbolístico, Amit Zahari, subió un video del esperado partido entre el PSG y el Atlético de Madrid. El contenido, como siempre, generó miles de visualizaciones en pocas horas. Sin embargo, tras esa publicación, Amit desapareció por completo de las redes sociales. Pasaron más de 12 días sin ninguna actividad, justo en plena celebración del Mundial de Clubes, lo que desató una ola de dudas, rumores y preocupación entre sus seguidores. Poco después se supo que en su país de origen, ubicado en una convulsionada zona del Medio Oriente, había estallado un nuevo conflicto armado. El silencio repentino de Amit generó muchas teorías. Algunos decían que había huido como refugiado, otros pensaban que había sido desconectado forzosamente y no faltaron los más pesimistas que temían lo peor, que había fallecido en medio de los ataques. El Mundial de Clubes continuaba su curso y entre los fanáticos del fútbol algo faltaba. Amit no subía sus animaciones de los partidos. Uno de los momentos más llamativos fue su ausencia en el análisis tras la sorprendente victoria del Botafogo frente al PSG, un resultado que en circunstancias normales habría sido ampliamente cubierto por su canal. Lo último que se tenía de él era un video titulado PSG 4-0 Atlético de Madrid. El PSG empezó el Mundial de Clubes de la FIFA con una victoria, publicado el 15 de junio. A partir de entonces, silencio total. Pero para comprender esta desaparición hay que entender el contexto geopolítico. Las inminentes tensiones entre Israel e Irán, debido mayormente al conflicto sobre las armas nucleares, escalaron hasta convertirse en una serie de ataques militares y bombardeos. Esto provocó pérdidas humanas y materiales de gran magnitud, así como la huida de miles de personas en busca de refugio. Entre ellos, Amit Zahari. Amit se encontraba atrapado entre las restricciones impuestas por el gobierno iraní, que bloqueó gran parte de las telecomunicaciones del país para evitar la filtración de información. Sin acceso a Internet, sin red móvil ni posibilidad de comunicarse con el exterior, el animador quedó completamente aislado del mundo digital. Esa fue la razón principal por la cual su canal permaneció inactivo durante casi 2 semanas. Esa inactividad generó gran incertidumbre. En las redes comenzaron a circular teorías cada vez más extremas, desde su supuesta muerte durante los bombardeos, hasta un posible arresto o su decisión de dejar el canal por motivos personales. Sin embargo, el 23 de junio, tras un breve periodo de alto al fuego en la región, Amit rompió el silencio con un video corto titulado "Parece que, a diferencia de Carleto, Alonso confía en Arda Güler". Con esto, sus seguidores respiraron aliviados. Amit estaba vivo y de regreso. A pesar de eso, aún no ha emitido ningún comunicado oficial explicando su ausencia ni cómo vivió esos días oscuros bajo los ataques aéreos israelíes y estadounidenses en territorio persa. Algunos usuarios de la comunidad especularon con otras razones. Decían que Amit no subía contenido porque es simpatizante del PSG y la derrota ante el Fogao lo había dejado sin ánimos. Otros, más dramáticos, aseguraban que había sido víctima de los bombardeos. Finalmente, hubo quienes dieron en el clavo. Las restricciones de comunicación impuestas por el gobierno lo habían dejado fuera del mundo digital. Una explicación sencilla, pero muy real, que explicaba su inusual desaparición. Aún hoy, no se sabe con certeza qué le ocurrió exactamente durante esos días. Quizá nunca lo sabremos, pero su silencio fue un recordatorio de que detrás del contenido que disfrutamos cada día, hay personas reales que también enfrentan peligros reales. A pesar de las duras circunstancias provocadas por el conflicto armado entre Israel e Irán, Amit Zahari no se rindió. Volvió a su canal, a su pasión por el fútbol y a su compromiso con su comunidad. Aunque aún no ha contado su historia, su regreso ya es una señal de esperanza. El Mundial de Clubes aún no ha terminado, y seguramente Amit seguirá generando contenido sobre los próximos partidos. Solo esperamos que esta situación no vuelva a repetirse, ni para él ni para ningún otro creador afectado por la guerra. Muchas gracias por ver el video, me he demorado en realizarlo. Encima que finalizó el Mundial de Clubes en el mes pasado, les pido unas disculpas por mi inactividad, pero bueno,
Si quieres más casos como esto, pueden dar sus sugerencias en los comentarios. Ahora que ya sabes el contexto, te recomiendo ver uno de mis videos anteriores sin antes dar me gusta y compartir. Suscríbete a mi canal y actives la campanita de notificaciones para nuevos videos. Me despido, soy Vagueera y hasta la próxima.